la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania, sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Entonces, ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando. Ya tenemos más petróleo crudo. La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles. En España, esta jornada el precio de la luz alcanza un máximo de 700 euros por megavatio hora, una cifra nunca registrada y que contrasta con los 66 euros que se pagaron hace justo un año. Las sanciones a Rusia tienen efectos en toda la Unión Europea reflejados en los precios exorbitantes en la energía. Francisco. Elon Musk pide el aumento de la producción de petróleo y gas en todo el mundo. Hay algo seguro en estos tiempos. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha equivocado en su política energética. Le ha dado una dura lección al mundo y sobre todo a los europeos que lo han atacado con todo en los últimos días, siguiendo la agenda de los Estados Unidos, debido a que México no le ha puesto sanciones a Rusia debido a la invasión que hicieron a Ucrania. El precio del barril de petróleo se disparó debido a las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia. Y es que el día de hoy ha llegado a los $110 por barril. Pero hace 2 días, el 8 de marzo, tuvo un máximo de $129. Es decir, en el mundo existen actualmente alrededor de 194 países soberanos y de esos 194 países solamente 20 países producen petróleo. Y de esos 20 países, México está en los primeros 15 lugares de productores de petróleo. Es decir, que la subida de los precios del petróleo está beneficiando a los países productores, como Rusia, que es uno de los principales productores, pero también a México. Y deja en jaque a los europeos, quienes dependen muchísimo de la producción de petróleo y gas de Rusia, quienes ya se echaron para atrás, por cierto, en cuanto a las sanciones que Estados Unidos les dictó que le pusieran a Rusia, puesto que ellos no le dieron sanciones a Rusia, se arrepintieron porque no querían quedarse sin el gas ni el petróleo que Rusia les provee. Debido a que esto sería desastroso para ellos, se quedarían sin automóviles y habría apagones en su continente. Y es que se ha hecho viral en los últimos días el video del presidente de España, Pedro Sánchez, echándole la culpa a Vladimir Putin del aumento de las gasolinas y del gas, o sea, de los energéticos en aquel país. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Acá en México sabemos que lo que dice Pedro Sánchez es una verdad a medias, puesto que Vladimir Putin puede que tenga algo de responsabilidad del aumento de los energéticos en el mundo, pero el principal responsable de que eso sucediera en su país es él mismo, que no tuvo un plan para prevenir este aumento de los energéticos, tal como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador acá en México, dándoles una durísima lección a los europeos, quienes impusieron y querían imponernos las energías estas limpias que en realidad no tienen la suficiente capacidad. Quisiéramos, claro, que tuvieran la capacidad de abastecer a la humanidad, pero seamos claros, la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para que estas energías sean eficientes y suficientemente baratas como para cubrir las necesidades de la población. Chequen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel. También se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. Es importante que se sepa por qué
a diferencia de otros países, nosotros podemos mantener precios bajos en los combustibles. Son dos razones. Una, que producimos petróleo. No todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países del mundo deben producir petróleo alrededor de 20, de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima. Y ahora por el conflicto, por la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios. Y esto ha llevado a que el crudo aumente, ¿sí? Ya rebasa los $100 por barril y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. No hay que olvidar que en 14 años, de manera consecutiva, venía cayendo la producción petrolera. De 3.400.000 barriles en 2004, 3.400.000 barriles en 2004, a 1.700.000 en 2018. Cada año caía. Entonces, nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste, donde está el petróleo, porque durante el periodo neoliberal se invertía en el norte y se quería sacar petróleo de las aguas profundas, en donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, porque la verdad no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era el negocio de la contratación con las empresas petroleras. Y esto es increíble. Déjenme decirles por qué los prianistas están calladitos en estos momentos debido a que ellos estuvieron presionando con estas energías renovables, sustentables, según ellos, que no tienen muchas sustentables, porque bueno, ya se los he explicado en otros videos, todo lo que consume de minerales de las minas, el construir generadores eólicos, construir paneles solares también contamina una barbaridad debido a que se tienen que extraer muchísimos minerales. De hecho, en China hay una crisis en estos momentos con muchos agricultores donde se les han dañado los cultivos debido a que de todas estas minas que extraen estos minerales para fabricar, por ejemplo, paneles solares, pues muchas granjas de muchos agricultores se han contaminado y la tierra se ha vuelto infértil. Es un tema gigantesco. Pero déjenme decirles, los prianistas quedan también en ridículos, aparte de Iberdrola, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, porque la situación es que se burlaban del presidente Andrés Manuel López Obrador por invertir en Pemex, por invertir en refinerías, por invertir en extracción del petróleo crudo para venderlo al resto del mundo y para también nuestro propio consumo. ¿Y quién tuvo la razón al final?
pues el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense cómo es que presionaban con esto de las energías limpias, que ahorita hay una crisis en Europa por esto, porque debido a estas energías limpias aumentó gigantescamente el precio de los combustibles y el precio de la luz en aquellos países de la Unión Europea. Y lo más increíble también de todo esto es que Estados Unidos fue con Nicolás Maduro, sí, a quien lo querían invadir, a quien querían tumbar. Fueron a pedirle ayuda. Esto ya es el colmo de los colmos. Fueron a pedirle ayuda para que aumentara la producción petrolera en Venezuela. Aquí está, ¿no? Rusia y Ucrania. Maduro confirma reunión con emisarios de Estados Unidos. Mientras la Cámara Petrolera de Venezuela dice que pueden aumentar la producción para reemplazar el crudo ruso. Y esto debido a que, bueno, Estados Unidos dejó de importar el petróleo ruso y ahora van a necesitar de Venezuela. Esto es increíble, mexicanos y mexicanas reales. Obvio, los medios de comunicación mainstream, los medios de comunicación corporativo, no te van a decir que en realidad fue Biden a llorarle a Nicolás Maduro para que pues le vendiera petróleo y aumentara su producción petrolera. E incluso Estados Unidos va a invertir seguramente en Venezuela para que esto suceda. No te van a decir eso, te van a decir Estados Unidos fue a negociar con Maduro. Estados Unidos mandó emisarios, mandó un consejo para que fueran a platicar con Nicolás Maduro. No te lo van a decir de la manera real, de que están desesperados por el petróleo. ¿Saben por qué? ¿Qué sucedió? Porque en Estados Unidos han aumentado las gasolinas de manera histórica. Los precios se disparan al nivel más alto desde el 2018. E incluso muchas personas están cruzando la frontera de Estados Unidos para México para cargar gasolina. O sea, antes lo que sucedía es que los mexicanos de la frontera se iban a Estados Unidos a cargar sus automóviles porque la gasolina estaba más barata. Y hoy están viniendo los estadounidenses y también mexicanos que radican en Estados Unidos pues a cargar acá, a México, ¿no? A la frontera. Y es que miren nada más. El precio por galón está en $4.065 en cuanto a la regular y en 4.362 por galón para la gasolina premium. Y de hecho en California puedes llegar a encontrar la gasolina hasta $5.343 por galón, lo cual es una cifra sumamente alta. Y como ya se los había dicho, se los había reportado, los estadounidenses están cruzando la frontera para cargar la gasolina. Esto lo están reportando varios medios. Es increíble lo que estamos viendo, mexicanos y mexicanas reales. Esto debido a que en Ciudad Juárez la venta de la gasolina magna tiene un promedio de 16.15 pesos a 16.49 pesos por litro. Mientras que en El Paso, Texas, está fluctuando entre 19.80 hasta 20.30 pesos por litro. Y es por eso que están cruzando para acá México. El mundo está cambiando. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a un tuit del hombre más rico del planeta, Elon Musk, quien hizo su fortuna, ojo con esto, en base a autos eléctricos, en base a energías sustentables, entre comillas, ¿no? Pero lo increíble es que, bueno, Elon Musk dijo esto, odio decirlo, pero necesitamos aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato. Tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias. Y también tuiteó después, obviamente esto afectaría negativamente a Tesla, pero las soluciones de energía sostenible simplemente no pueden reaccionar instantáneamente para compensar las exportaciones rusas de petróleo y gas. O sea, que el hombre que hizo su fortuna en base a estas energías sustentables, a estos autos eléctricos, ahora esté pidiendo más petróleo y gas en el mundo, pues, ¿qué quiere decir? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo la razón. Y chequen, el presidente hizo referencia a Elon Musk el día de hoy en la mañanera. Quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo, hace unos días, creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que se iba a seguir necesitando el petróleo. Y él está en el negocio de
los carros eléctricos, quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Habían quienes hablaban de que estábamos mal invirtiendo en petróleo porque ya se terminaba la era del petróleo. Pues la verdad que todos quisiéramos que se avanzara más en innovación tecnológica y que se utilizaran energías renovables, energías limpias, pero falta. Entonces, no es un asunto nada más de buenos deseos. Habían quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo, hace unos días, creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que se iba a seguir necesitando el petróleo. Y él está en el negocio de los carros eléctricos. Pero, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ese señor, sí. Estados Unidos va a solicitar más importación de petróleo, presidente. Y bien, mexicanos y mexicanas reales, díganme ustedes qué piensan sobre esta información tan importante. Mi nombre es Isaí Ramírez, reporté para que se verdes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.